Buenas noches, señores. ¿Cómo están? Hoy vamos a comenzar con un nuevo tópico con respecto a al método gráfico, ¿cierto? De la estabilidad según la metodología de Podbean-Matthews, ¿ya? En este caso, amigos, a modo de introducción, las herramientas clásicas para el diseño empírico del sostenimiento subterráneo en base a los parámetros geomecánicos, también como pudimos ver en videos anteriores, tanto el índice del RMR, el Q de Barton, ¿cierto? Fueron desarrollados principalmente en base al estudio de un conjunto de túneles civiles de baja a mediana profundidad. Por lo tanto, sus recomendaciones, y esto lo subrayo, ¿cierto? Para el dimensionamiento, ¿cierto? Y sostenimiento de las excavaciones a corto plazo, como es el caso, perdón, ¿cierto? De las explotaciones mineras, como son las más conservadoras, si lo queremos ver así, desde el punto de vista minero, se pueden utilizar en galerías principales, rampas de acceso, infraestructuras subterráneas de larga duración, etc. En minería subterránea y en la fase de explotación de tajos, tan solo se necesitan que las excavaciones se mantengan estables para dar más seguridad a los mineros, equipos, infraestructuras, mientras se saca el mineral, ¿cierto? Mediano y corto plazo. Por lo tanto, se necesita una herramienta que pueda proporcionar, ¿cierto? Un diseño estable y sobre todo económico para este corto plazo. Por esta razón, el diseño de tajos y cámaras, ¿cierto? Stopes, en minería, sobre todo en la minería metálica, suele realizarse siguiendo metodologías gráficas, como es el caso de Podbean-Matthews, utilizadas frecuentemente a nivel internacional. Estos métodos gráficos que han sido aceptados a nivel mundial para el diseño subterráneo pueden destinarse al estudio de los siguientes aspectos, tanto como número uno, estudios de prefactibilidad, selección del método de explotación a utilizar, sin sostenimiento, con sostenimiento o por hundimiento, planificación. En cuarto lugar tenemos el retroanálisis, y es muy importante poner de manifiesto, amigos míos, que se recomienda utilizar estos métodos solo en las condiciones en las cuales fueron concebidos y deberán ser corroborados posteriormente con métodos numéricos que justifiquen las soluciones adoptadas. Así que ojo con eso. El dimensionamiento de los tajos mineros, como cualquier excavación subterránea, dependen básicamente de las características del macizo rocoso y del entorno de los distintos esfuerzos que puedan haber. Pero en este caso, el objetivo es diseñar la geometría del tajo de modo que se minimice la dilución, cosa muy importante, y se maximice, por favor, ¿cierto?, la recuperación misma del mineral. Eso ya es un factor netamente económico, amigos míos. En el largo y en el ancho del tajo están determinados por la dilución, a incluir en el método, que dependen del macizo rocoso, número de estabilidad n, que es lo que estamos viendo acá y que vimos en clase este viernes pasado, si no me equivoco, y del área a abrir, que tiene que ver con el radio hidráulico, señores. Asimismo, la altura del tajo está también definida por la longitud máxima a perforar, que es en función de la máquina disponible. Ya más adelante nos vamos a dar cuenta que se ponen de manifiesto ábacos al utilizar la siguiente metodología de Podbean-Matthews, representando en el eje de las abscisas el radio hidráulico y en el eje de las ordenadas el número de estabilidad n, que después se modifica. ¿Ya? El número de estabilidad modificado n, que esto es algo nuevo, amigos míos, cubre las debilidades del índice del Q de Barton y las fortalezas del RMR y de Q, agregando un ajuste por gravedad en la estabilidad de la cámara o tajo, y el número de estabilidad viene dado por la siguiente expresión, amigos míos, que va a estar dado, y lo voy acá a colocar paralelamente, y vamos a agregar una ecuación, vamos a colocarle un poquitito acá, para que nos vea súper bien, justamente con este n' le vamos a colocar. ¿Cómo le puedo colocar prima ahí? No. Mayúscula, claro. Un n' igual a un q', ¿cierto? Por a, por b y por c. ¿Se dan cuenta que es como la misma ecuación que nosotros vimos en clase? Pero ahora, ¿qué nos va a cambiar? Nos va a cambiar que, claro, hay una corrección del Q de Barton que, claro, pues va a corregir en este caso el número de estabilidad n, donde n, ¿cierto?, es el número de estabilidad,
Q es el índice del Q de Barton, ya comentado con anterioridad, que es decir, como el índice de Q de Barton considerando el factor de la relación entre el JW y el SRF igual a 1, A, que es el factor de ajustes por esfuerzos inducidos, B, que en este caso es el factor de ajustes por orientación de las discontinuidades, y C es el factor por ajuste de gravedad. ¿Ya? En la expresión que vamos a ver más adelante con respecto a este ábaco que está acá, aquí me voy a adelantar un poco con respecto al ejercicio, amigos míos, pero para que nos quede súper claro, este ábaco, ¿ya? Se puede decir que los dos primeros factores corresponden al porte del índice del Q de Barton, si lo queremos ver así, ¿ya? El factor B, ¿cierto? Al porte del RMR y el factor C a la influencia de la gravedad. Ya, los parámetros A, B y C se pueden obtener a partir de este ábaco, de este que está acá, que es del factor A, del ábaco que se encuentra acá también para el factor B, y por último de este ábaco que es del factor C, amigos míos. ¿Ya? Donde una cosita interesante, que igual la voy a nombrar más adelante, tiene que ver con este ábaco. Por aquí yo puse, es el mismo, solamente que están descritos de otra manera, pero la relación que existe en este caso, perdón, ¿cierto? Ahí hace referencia a la resistencia a la compresión simple dividido, ¿cierto?, en el esfuerzo compresivo inducido máximo, ya que es el que está acá, esa división que aparece ahí. ¿Vale? Esto también lo propuso Potvin en 1988, ¿ya? Y por otro lado, porque ya estamos viendo que al final, para poder saber si estructuralmente es estable esa excavación que acabamos de mencionar, sí, depende del número de estabilidad n que lo acabamos de conversar, pero también depende de otra cosita, ahí yo lo puse en función, que tiene que ver con el radio hidráulico. Y el radio hidráulico relaciona el tamaño y la forma de la superficie, ¿cierto? De ese stop que aparece ahí, y se define como la relación entre el área y el perímetro de la superficie correspondiente al stop estudiado, y como se puede apreciar, ¿cierto?, en las figuras más adelante, que son justamente estas que aparecen acá, ¿ya? Debiéndose calcular siempre para una pared abierta, es decir, ser calculado tanto para el techo como para los hastiales, o la pared también, como nosotros lo podemos observar, ¿ya? Entonces, ahora vamos a explicar un poco el ejercicio. Ya, en este caso ya habíamos conversado que el radio hidráulico es la relación que existe entre esa área de subsidencia y el perímetro de subsidencia también de esa misma labor. De hecho, acá mismo, les voy a hacer un poco de zoom, dice: la subsidencia en geología describe el progresivo hundimiento de una superficie. La subsidencia minera consiste en el hundimiento de la superficie del terreno con motivo de la deformación y o colapso de las galerías generadas para la extracción de minerales o la construcción de túneles respectivamente, al intentar ocupar el suelo, el vacío generado por los terrenos circundantes. Si se dan cuenta, hay un túnel o una galería minera, la cual posteriormente sufre algún tipo de deformación, además de, en este caso, un fenómeno de subsidencia. Por lo tanto, podemos decir que el radio hidráulico está dado por el radio hidráulico de la corona y el radio hidráulico de la caja, definiéndose como el radio hidráulico de la corona como el área asociada a este caserón, ¿cierto?, vacío, y en este caso el perímetro mismo de esta cara basal. Y en el caso del radio hidráulico de la caja también viene definido por un área y por un perímetro respectivamente, donde el largo de la cámara está definido por L, el ancho de la cámara está definido por A y la altura está definida por H, señores, ¿ya? Y aquí estaba lo que yo les comentaba. Si se dan cuenta, este número de estabilidad n no tiene la corrección justamente del n', hace referencia al Q de Barton, donde esa relación de la JW y el SRF es igual a 1. ¿Ya? Aquí estamos trabajando con el clásico, por así decirlo, que hace referencia al número de estabilidad, el índice del Q de Barton, la constante referida en este caso a la resistencia de la compresión simple, el parámetro B, que hace referencia a la constante que toma en cuenta los parámetros de orientación, y C, que es la constante que toma en cuenta el peso de la roca o roca sobreyacente, amigos míos. Bueno,
Ahí tenemos también un link que les puede ayudar con respecto a información un poco más detallada asociada al Q de Barton, ¿cierto? Ya habíamos trabajado con en este caso, actividades previas, y aquí también pueden revisar un poco más de información más detallada de algunas variables de interés también que ustedes puedan o les puedan surgir durante el proceso. ¿Ya? Entonces aquí vamos a plantear un problema, que es lo que más me interesa para esta evaluación que se nos viene, y justamente dice, considere el caso de un yacimiento mineral uniforme para la cual se ha aplicado la técnica del sublevel stopping, obteniéndose como resultado de la explotación caserones vacíos, para los cuales, cierto, debe cuidarse la estabilidad estructural, tomando en cuenta el siguiente perfil que se informa para el macizo rocoso a explotar, ¿ya? Bajo dicha técnica de explotación. Por un lado, nos preguntan y nos dicen acá, evalúe si el caserón con dimensiones promedios que se entrega resultante de la explotación propiamente tal es estable estructuralmente. Nos dan una profundidad de la cámara de 90 metros, nos dan una resistencia a la compresión simple de la roca mineral y de la roca caja, nos dan parámetros asociados al Q de Barton, como es la rugosidad, la alteración, el número de familias, ¿cierto? La presencia de agua y en este caso el factor de reducción de esfuerzos y una densidad más o menos promedio. Ya nos dan las dimensiones o un perfil del caserón con un cierto ángulo de inclinación. Bueno, aquí podemos jugar un poco más, y esto más que nada para efectos prácticos. Ya, aquí vamos a modificar, ¿cierto? El ángulo, más o menos vamos a trabajar con 88 grados, amigos míos, ¿vale? Entonces, tenemos los datitos y tenemos por también como información adicional, tenemos el Dryhole 2768 y el Dryhole 2769. Por un lado, aquí nos piden determinar, ¿cierto?, cuánto es el RQD para cada uno de estos sondajes producto de la perforación por diamantina. Aquí vamos a considerar las muestras que son, en este caso, mayores a 10 centímetros, ¿ya? Entonces, por un lado, podemos determinar el RQD de nuestro Dryhole 2768 y también determinamos el índice de calidad de la roca para el Dryhole 2769, ¿ya? Por un lado nos da 31.76 y por otro lado nos da 42.39, considerando los trozos de testigos mayores a 10 centímetros, amigos míos, ¿vale? Y aquí también hay información adicional con respecto al desarrollo del ejercicio que tiene que ver con la orientación de las discontinuidades tanto en la corona y la orientación de las discontinuidades tanto en las cajas. Entonces, por un lado, vemos que la orientación de las discontinuidades tanto en el techo son de más o menos 40 grados, el número de familias. Por un lado, en el caso de las orientaciones o las joint asociadas a la pared son más o menos de 30 grados y tenemos también o contamos con las dimensiones asociadas a este caserón, amigos míos. Por lo tanto, también determinamos tanto el radio hidráulico de la corona, calculamos el radio hidráulico de la caja, ¿cierto? Y aquí surgen preguntas bastante interesantes. Fíjense acá que yo no estoy trabajando con ese Q de Barton corregido, que es lo que yo conversé, así que ojo con eso para nuestra evaluación. Pero quiero que tengan claro, es la pregunta con qué RQD deberíamos trabajar. Entonces para este caso siempre, bueno, como buen minero voy a decir, trabajamos con el RQD de menor calidad, con la peor calidad de la roca, ¿cierto? En este caso, el por qué es porque nos estamos poniendo, ¿cierto? En el caso de el peor de los casos, por así decirlo. Y en el caso del radio hidráulico, vamos a trabajar con el radio hidráulico mayor. ¿Por qué? Porque claro, al ser mayor, esto significa que el área de subsidencia va a ser mucho mayor en comparación al radio hidráulico de la corona. ¿Ya? Una vez determinado el Q de Barton mediante los valores, ¿cierto? Podemos también realizar algún tipo de clasificación si se trata de una roca que es regular, ¿cierto? Recuerden que el Q de Barton varía más o menos de 0,01, 0,001 hasta 1000, ¿ya? Y aquí nos viene ya la forma de poder determinar nuestro parámetro A. El parámetro A es la relación que considera tanto la resistencia a la compresión simple y los esfuerzos verticales, si se dan cuenta,
para poder determinar esos esfuerzos tenemos que multiplicar tanto la profundidad a la cual se encuentra la cámara con respecto a la superficie y la densidad propiamente tal. Y tiene un poco de sentido, a mayor profundidad o a mayor densidad, por ejemplo, eso va a implicar que el peso específico, bueno, no el peso específico, que los esfuerzos, en este caso, inducidos por estas dos variables, va a ser mucho mayor. Son directamente proporcionales. Por un tanto, fíjense, sacamos los esfuerzos que actúan en la corona, que serían los 90, que es la profundidad por la densidad, y por otro lado también calculamos los esfuerzos que se producen en la caja. Pero aquí una consideración es que yo debo considerar tanto la profundidad a la cual se encuentra la cámara versus en este caso también la mitad de la altura de la caja. Por eso me da 130, porque es 90 más la mitad de 80, que es 40, señores. Una vez hecho eso, podemos hacer la relación en función de la resistencia de la compresión simple y nos va a dar un valor tanto de 0.34 y 0.23. Para efectos de cálculo vamos a trabajar con el menor. Si nos damos cuenta, yo lo había conversado también ¿cómo se llama? En videos anteriores, debo considerar justamente la relación que existe entre la resistencia a la compresión simple de la roca intacta versus los esfuerzos compresivos inducidos, ¿cierto? Que es justamente esta división que acabamos de hacer acá. Como nos dio 0.23, eso va a implicar que yo choco, en este caso con la línea azul o con esta línea de color negro, y puedo hacer en este caso una interpretación. Puedo decir que efectivamente esto va a estar en una zona potencialmente inestable, amigos míos. Entonces aquí, y claro, por ejemplo, si la relación nos da 5, también nosotros deberíamos chocar en este caso con la línea azul y leer siempre hacia mano izquierda el factor adimensional, por cierto, que propone Potvin y Matthews. ¿Ya? Y aquí también hay un mismo ejemplo, también exactamente lo mismo que acabamos de decir. A se determina gráficamente determinando la resistencia uniaxial, ¿cierto? De un esfuerzo de la roca intacta y el esfuerzo inducido en la línea central del caserón. ¿Ya? Y por otro lado, para poder determinar el parámetro B, tenemos que contar con estos ábacos, también les vamos a llamar, ¿cierto? Que justamente relacionan, amigos míos, la orientación de las discontinuidades. Por un lado, nosotros sabemos que la orientación en el caso de nosotros del techo, orientación del techo, dice ahí, es de 40 grados y la orientación para la pared es de, si no me equivoco, bueno, aquí ya lo olvidé, es de, claro, 30. Por un lado tenemos una orientación de 40 y por otro lado tenemos una orientación de 30, ¿ya? Entonces aquí tenemos que hacer una interpolación, porque claro, la tabla solamente nos entrega un valor de 0,4 cuando la orientación de las discontinuidades en el techo es de 45 y nos entrega un valor de 0,3 cuando la orientación de las discontinuidades es de 20 grados. Por lo tanto, como nosotros andamos buscando 40, simplemente recurrimos a un tipo de interpolación. En el caso de la orientación de las discontinuidades con respecto a la pared, ¿cierto? O las cajas también, pues como es 30 y 30 está entre 45 y 20, hacemos la interpolación. Una vez realizada la interpolación, de hecho alguien en la clase pasada me preguntaba, profesor, una alumna, ¿por qué está haciendo dos veces interpolación? Porque claro, pues, estoy haciendo una interpolación con respecto al factor B y la orientación del techo, que me da 0,38 si no me equivoco, y después hago otra interpolación de la orientación de la pared, que es 30, ¿ya? Versus el factor B. Por eso hago dos interpolaciones, ¿vale? Y luego me voy al parámetro C. En este caso creo que yo modifiqué acá y le puse que los ángulos de inclinación del caserón es de 88 grados con respecto a la horizontal. Por lo tanto, al reemplazar en la fórmula, más o menos está 88, eso nos da un valor de casi 7.76, ¿ya? Ahí para que puedan ingresar la fórmula en radianes, ¿ya? Y posterior a eso, fíjense que es bastante simple. El número de estabilidad n va a estar definido por el producto del Q de Barton ya obtenido, por el factor A, B y C, eso nos va a dar un valor de 1.75, y el radio hidráulico anteriormente obtenido. Haciendo esa intersección, nos vamos a dar cuenta que 1.75, que es el número de estabilidad n, va a intersectarse en este caso con el radio hidráulico que nos dio 10.91. Dependiendo de la zona, por ejemplo acá dice es una zona estable, es una zona estable con soporte, una zona de transición
una zona de transición sin soporte y ya derechamente una zona de hundimiento. Entonces, se dan cuenta y acá nosotros podemos generar algún tipo de análisis con respecto a lo obtenido. Así que espero que se haya entendido. Lo traté de resumir lo más rápidamente, así que eso, nos vemos en clase, nos vemos en otro video. Así que estén súper bien, señores. Adiós.